¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si te casaras con alguien solo por complacer a tu familia, pero después descubrieras que esa persona guardaba un secreto que cambiaría todo lo que creías saber sobre el amor? Daniel pensaba que su matrimonio sería solo una obligación familiar más, pero no imaginaba que su esposa había estado enamorada de él durante años, mucho antes de conocerse. Antes de comenzar esta increíble historia, suscríbete al canal, activa la campanita y cuéntame en los comentarios desde qué parte de México nos estás viendo. Tu apoyo significa muchísimo. La lluvia golpeaba las ventanas de la mansión Cárdenas aquella tarde de octubre. Daniel ajustó su corbata por 10ª vez, mirándose en el espejo del vestidor. En unas horas, su vida cambiaría para siempre. La lluvia golpeaba las ventanas de la mansión Cárdenas, como si el cielo mismo protestara contra lo que estaba a punto de suceder. Daniel se ajustó la corbata por 10ª vez frente al espejo del vestidor, sus manos temblando ligeramente. «Tranquilo, hijo», murmuró su padre desde la puerta. «Es solo una boda». Daniel soltó una risa amarga. Solo una boda. Como si casarse con una desconocida fuera algo tan simple como comprar pan en la esquina. «¿Ya llegó ella?», preguntó sin voltear a verlo. «Hace una hora. Está en el Salón Azul con su familia». El Salón Azul, donde su bisabuela había firmado contratos importantes, donde su abuelo había cerrado negocios millonarios, y ahora, donde él firmaría su propia vida. Se volteó hacia su padre. Don Roberto Cárdenas tenía esa mirada seria que usaba para los negocios importantes. «Papá, ¿de verdad es necesario esto? Daniel, tienes 33 años. La familia Ramírez es respetable, tienen tradición. Lucía es una buena chica, educada, discreta». Don Roberto se acercó y le puso una mano en el hombro. «Además, ya está decidido. Ya está decidido». Las 3 palabras que habían gobernado toda su vida. Daniel caminó hacia la ventana. Abajo en el jardín veía a los invitados llegando. Trajes elegantes, sonrisas ensayadas, conversaciones que sonaban como música de fondo. «¿Al menos la conoces?», preguntó. «La vi una vez en una cena familiar hace 2 años. Muy guapa, muy callada». Muy callada, como si eso fuera una cualidad deseable para una esposa. Daniel cerró los ojos. Pensó en todas las mujeres que había conocido, en todas las que había dejado ir porque no eran apropiadas para la familia. Y ahora estaba aquí, a punto de casarse con una extraña porque era apropiada. «Está bien», suspiró. «Vamos a terminar con esto». Bajaron las escaleras en silencio. El bullicio de los invitados se volvía más fuerte con cada paso. Cuando llegaron al salón principal, Daniel vio a su madre corriendo de un lado a otro, supervisando cada detalle. «Daniel, qué guapo te ves». Su madre lo abrazó con fuerza. «Lucía está preciosa. Van a hacer una pareja hermosa». Daniel asintió, tratando de sonreír. A través del ventanal vio el jardín donde se celebraría la ceremonia. Flores blancas por todos lados, como si fuera una verdadera boda de amor. «¿Dónde estás?», preguntó. «En el Salón Azul, ya te dije», respondió su padre. Daniel respiró hondo. Era ahora o nunca. Caminó por el pasillo que conocía de memoria. Sus pasos resonaban en el piso de mármol como un tambor anunciando su destino. Cuando llegó a la puerta del Salón Azul, se detuvo. Desde adentro escuchó voces suaves, una risa femenina que no reconoció. Tocó la puerta. «Adelante». Entró y la vio por primera vez. Lucía Ramírez estaba de pie junto a la ventana, vestida de blanco, pero no el blanco tradicional de novia. Un vestido sencillo, elegante, que la hacía ver como si fuera parte de un cuadro. Se volteó hacia él, y Daniel sintió como si el aire se hubiera quedado atrapado en sus pulmones. No era solo guapa, era hermosa de una forma que no esperaba. Cabello castaño recogido en un chongo bajo, ojos grandes y oscuros que parecían guardar secretos, piel como porcelana. Pero lo que más lo impactó fue su expresión.
No parecía nerviosa ni emocionada como esperaría de una novia. Parecía triste. Daniel, dijo su nombre como si lo hubiera estado practicando. Lucía, respondió acercándose. Los padres de ella se pusieron de pie. Don Ernesto Ramírez, un hombre delgado con bigote gris, y doña Carmen, una señora elegante que sonreía demasiado. ¡Qué momento tan hermoso!, exclamó doña Carmen. Por fin se conocen, como si no fueran a casarse en 2 horas. ¿Podríamos hablar a solas?, preguntó Daniel. Los padres intercambiaron miradas. Don Ernesto asintió. Claro, claro. Los dejamos para que platiquen. Salieron del salón cerrando la puerta tras ellos. Daniel y Lucía se quedaron solos. El silencio era tan denso que se podría cortar con un cuchillo. Ella siguió junto a la ventana, mirando hacia el jardín donde pronto se casarían. ¿Estás nerviosa?, preguntó él, sin saber qué más decir. ¿Tú lo estás?, respondió sin voltear a verlo. Un poco. Lucía sonrió, pero fue una sonrisa triste. Al menos eres honesto. Se volteó hacia él y Daniel vio algo en sus ojos que no pudo descifrar, como si lo conociera, como si hubiera estado esperando este momento durante mucho tiempo. ¿Sabes qué es lo más extraño?, dijo ella suavemente. ¿Qué? Que no se siente como la primera vez que te veo. Daniel frunció el ceño. ¿Nos conocíamos de antes? Lucía bajó la mirada. No exactamente. Antes de que pudiera preguntar qué significaba eso, alguien tocó la puerta. «Es hora», gritó su madre desde afuera. Daniel miró a Lucía una vez más. Había algo en ella, algo que no podía explicar, como si fuera un rompecabezas del que le faltaban las piezas más importantes. «Supongo que es hora de casarnos», dijo él. «Supongo que sí», respondió ella. Pero cuando salieron del salón, Daniel no pudo quitarse de la cabeza esas palabras. «No se siente como la primera vez que te veo». ¿Qué había querido decir con eso? La ceremonia fue perfecta, demasiado perfecta. Daniel pronunció sus votos leyendo de una tarjeta que su madre había preparado. Lucía hizo lo mismo, su voz suave pero firme, como si hubiera estado practicando esas palabras durante años. Cuando el juez dijo, «Puede besar a la novia», Daniel se acercó a ella dudando. Lucía cerró los ojos y él le dio un beso suave en los labios. Duró apenas 2 segundos, pero sintió como si algo hubiera cambiado en el aire. Los aplausos de los invitados sonaron como truenos. «¡Felicidades!», gritaron todos al mismo tiempo. Daniel sonrió y saludó, pero se sentía como si estuviera actuando en una obra de teatro donde no conocía su papel. La recepción fue en el jardín principal de la mansión. Mesas redondas con manteles blancos, flores por todos lados, un mariachi tocando canciones románticas que no tenían nada que ver con lo que él sentía. «Qué pareja tan hermosa», le decía a la gente. «Se ven tan enamorados. Si supieran», pensó Daniel mientras sonreía y asentía. Lucía estaba a su lado durante toda la recepción, pero entre ellos había un espacio invisible. Hablaba con los invitados cuando era necesario. Sonreía en el momento correcto, pero con él apenas intercambiaba palabras. «¿Estás bien?», le preguntó cuando nadie los veía. «Perfectamente», respondió ella, pero evitó mirarlo a los ojos. Durante la cena, Daniel observó a su nueva esposa. Comía poco, hablaba menos, y cada vez que alguien mencionaba lo enamorados que se veían, ella apretaba los labios como si estuviera guardando un secreto. «Un brindis por los novios», gritó su tío Patricio alzando su copa de champán, «por Daniel y Lucía que encontraron el amor verdadero». Todos alzaron sus copas. Daniel miró a Lucía y vio que tenía las mejillas rojas. No de vergüenza, sino de algo que parecía dolor. Brindaron. La gente gritó «salud» y bebió. Lucía apenas tocó su copa con los labios. Después de la cena vino el baile. El mariachi tocó «Bésame mucho» y todos esperaron que los novios abrieran la pista. Daniel le ofreció su mano a Lucía. Ella la tomó, pero sus dedos estaban helados. «¿Sabes bailar?», preguntó él mientras la llevaba al centro del jardín. «Un poco»,
Comenzaron a moverse al ritmo de la música. Daniel puso su mano en la cintura de ella y sintió cómo se tensaba. «Relájate», le susurró. «Es solo un baile». Lucía lo miró a los ojos por primera vez en toda la noche. «¿Solo un baile?», preguntó. «¿O solo un matrimonio?». La pregunta lo golpeó como una bofetada. Se quedó callado, sin saber qué responder. Siguieron bailando en silencio mientras todos los miraban y sonreían. Para los invitados eran la imagen perfecta del amor. Para él, era la mentira más hermosa que había vivido. Cuando la canción terminó, todos aplaudieron. Lucía se separó de él rápidamente. «Con permiso», murmuró y se dirigió hacia la casa. Daniel la siguió con la mirada. Vio cómo saludaba a algunos invitados en el camino, siempre sonriendo, siempre educada. Pero había algo en su manera de caminar, algo que le decía que estaba huyendo. «Daniel». Su primo Javier se acercó con una cerveza en la mano. «Felicidades, primo. ¿Cómo se siente ser un hombre casado?». «Igual que ayer», respondió Daniel sin apartar la vista de la puerta por donde había desaparecido Lucía. «¿Igual? Estás loco. Yo cuando me casé con Patricia no dormí en 3 días de pura emoción». Daniel lo miró. Javier y Patricia se habían conocido en la universidad. Habían sido novios durante 5 años antes de casarse. Se habían casado porque se amaban, no porque sus familias lo habían decidido. «Es diferente», murmuró Daniel. «¿Diferente cómo?». «Nosotros nos acabamos de conocer». Javier casi se atraganta con su cerveza. «¿Cómo que se acabaron de conocer? Se acaban de casar». Daniel se dio cuenta de que había hablado demasiado. «Fue un noviazgo muy corto». «Ah, amor a primera vista». Javier sonrió. «Eso me gusta, como en las películas». «Si supiera», pensó Daniel otra vez. El resto de la noche pasó como una película en cámara lenta. Más bailes, más brindis, más felicitaciones de gente que pensaba que estaba viendo una historia de amor real. A las 11 de la noche, los últimos invitados se fueron. Los padres de ambas familias se despidieron con abrazos y promesas de visitarse pronto. «Que sean muy felices», le dijo doña Carmen a Daniel abrazándolo. «Cuida mucho a mi niña». «Lo haré», prometió él, aunque no estaba seguro de qué significaba eso. Cuando todos se fueron, la mansión quedó en silencio. Los empleados estaban recogiendo los restos de la fiesta en el jardín. Daniel y Lucía se quedaron solos en el salón principal. «Fue una noche hermosa», dijo ella quitándose los aretes. «Sí, lo fue». Se quedaron parados ahí, sin saber qué hacer ahora. En las películas, los recién casados corrían hacia su habitación, emocionados por estar finalmente solos. Pero ellos no eran personajes de película. «Supongo que deberíamos ir arriba», dijo Daniel. Lucía asintió pero no se movió. «Daniel», dijo de repente. «¿Sí? ¿Podríamos tomar las cosas con calma?». La pregunta lo tomó por sorpresa. «¿A qué te refieres?». «A nosotros. A esto. A lo que se supone que debe pasar ahora». Se abrazó a sí misma. «Sé que somos marido y mujer, pero somos extraños», terminó él la frase. «Exactamente». Daniel sintió una mezcla de alivio y confusión. Por un lado, la presión de la noche de bodas desaparecía. Por otro lado, se preguntaba qué tipo de matrimonio iban a tener si empezaban pidiendo tiempo. «Está bien», dijo. «Podemos tomar el tiempo que necesites». Lucía sonrió por primera vez en toda la noche. Una sonrisa genuina, no de las que había estado usando para los invitados. «Gracias». Subieron las escaleras juntos, pero cuando llegaron al pasillo de las habitaciones, se detuvieron. A la derecha estaba la habitación principal, que ahora se suponía era de los dos. A la izquierda estaba el cuarto de huéspedes. «Yo puedo quedarme en el cuarto de huéspedes», se ofreció Daniel. «No», dijo Lucía rápidamente. «Es tu casa, tu habitación. Yo me quedo ahí». «Lucía, no puedes quedarte en el cuarto de huéspedes. Eres mi esposa». «En papel», dijo ella suavemente.
Las palabras flotaron en el aire entre ellos como una confesión que ninguno había querido hacer. En papel, era cierto. Eran esposos en papel, nada más. «Hasta mañana», dijo Lucía y se dirigió hacia el cuarto de huéspedes. «Hasta mañana», respondió Daniel. Pero cuando ella cerró la puerta tras de sí, él se quedó parado en el pasillo preguntándose qué diablos acababa de pasar. Se había casado con una desconocida. Habían fingido estar enamorados durante 5 horas. Y ahora iban a dormir en habitaciones separadas. Y lo más extraño de todo era que se sentía aliviado. 3 semanas después del matrimonio, la vida en la mansión Cárdenas había encontrado un ritmo extraño pero funcional. Daniel se levantaba a las 6, desayunaba solo en el comedor principal y se iba a la oficina. Lucía despertaba 1 hora después, desayunaba en la cocina con María, la cocinera, y pasaba el día leyendo, bordando o simplemente caminando por el jardín. Se veían durante las cenas donde hablaban de cosas superficiales, el clima, las noticias, los planes familiares, conversaciones educadas entre 2 extraños que vivían en la misma casa. Por las noches, cada uno se retiraba a su habitación, Daniel a la principal, Lucía al cuarto de huéspedes que había convertido en su refugio personal. «¿Cómo van las cosas con tu esposa?», le preguntó su padre un martes por la mañana en la oficina. «Bien», respondió Daniel sin levantar la vista de los documentos que estaba revisando. «¿Solo bien?». Daniel alzó la mirada. Su padre lo estaba observando con esa expresión que usaba cuando sospechaba que algo no iba como debería. «¿Qué esperabas? Nos acabamos de casar». «Tu madre dice que nunca los ve juntos, que Lucía pasa mucho tiempo sola. Está adaptándose». «Daniel, esa chica se casó contigo hace 3 semanas y apenas la conoces. ¿No crees que deberías hacer un esfuerzo?». «Un esfuerzo». Como si el matrimonio fuera un proyecto de trabajo en el que había que cumplir objetivos. «Estoy dándole espacio. Demasiado espacio, si me preguntas». Esa tarde Daniel llegó temprano a casa. Normalmente se quedaba en la oficina hasta las 8, pero las palabras de su padre lo habían inquietado. Encontró a Lucía en la biblioteca, sentada en el sillón junto a la ventana leyendo. Tenía las piernas recogidas bajo el vestido azul que llevaba puesto, el cabello suelto cayendo sobre un hombro. Parecía tan concentrada que no lo escuchó entrar. «¿Qué lees?», preguntó. Lucía saltó, cerrando el libro rápidamente contra su pecho. «Daniel, no te escuché llegar». «Llegué temprano». Se acercó al sillón. «¿Qué libro es?». «Oh, es nada importante». Lo puso a un lado, pero Daniel alcanzó a ver que no era un libro. Era un cuaderno pequeño, con las esquinas gastadas. «¿Un cuaderno?». «Sí, yo escribo, a veces». Se levantó rápidamente. «¿Quieres que le diga a María que prepare la cena?». «Lucía». Daniel la detuvo tocándole el brazo suavemente. «¿Escribes qué? ¿Poemas? ¿Cuentos?». Ella lo miró como si él acabara de preguntarle el secreto más íntimo del universo. «Solos cosas, pensamientos. ¿Como un diario?». «Algo así». Daniel soltó su brazo. Había algo en la manera en que ella protegía ese cuaderno, como si contuviera algo muy importante. «¿Te molesta que llegue temprano?». «No, para nada. Es tu casa». «Nuestra casa», la corrigió. Lucía sonrió, pero fue una sonrisa triste. «Sí, nuestra casa». Cenaron juntos como todas las noches, pero esta vez Daniel trató de hacer conversación real. «¿Cómo pasaste el día?». «Bien, leí, caminé por el jardín. Tu madre vino a visitarme». «¿Mi madre vino?». «Sí, quería saber cómo me estaba adaptando». Lucía jugó con su tenedor. «Le dije que todo estaba perfecto». «¿Y es cierto?». «¿Tú qué crees?». La pregunta lo desarmó. «No lo sé. Por eso te pregunto». Lucía lo miró directamente a los ojos. «Daniel, ¿podemos ser honestos? Creo que es hora. Esto es raro. Para los dos». Dejó el tenedor en el plato. «Estamos tratando de actuar como si fuéramos una pareja normal, pero no nos conocemos. No sabemos qué le gusta al otro, qué lo molesta,
¿Qué lo hace feliz? Tienes razón. Entonces, ¿qué hacemos? Daniel pensó por un momento. ¿Qué tal si empezamos por conocernos de verdad? ¿Cómo? No sé. ¿Cómo hacen las personas normales antes de casarse? Hablar, preguntarnos cosas, pasar tiempo juntos. Lucía sonrió. Esta vez no fue una sonrisa triste. Me gustaría eso. Está bien, empiezo yo. Daniel se recargó en su silla. ¿Cuál es tu color favorito? Azul, ¿el tuyo? Verde. ¿Comida favorita? Tacos de pastor. ¿La tuya? Mole poblano de mi abuela. Daniel sonrió. ¿Qué querías ser cuando eras niña? Lucía dudó por un segundo. Artista. ¿Qué tipo de arte? Dibujo, pintura. Pero mi papá decía que no era una profesión respetable para una señorita. Daniel pensó en el cuaderno que había visto en la biblioteca. ¿Sigues dibujando? A veces. ¿En tu cuaderno? Lucía se puso colorada. Sí. ¿Puedo ver? No. La respuesta fue tan rápida y definitiva que Daniel se sintió como si hubiera tocado algo que quemaba. Está bien. No tengo que ver. Es que son muy personales. Entiendo. Siguieron cenando, pero el ambiente había cambiado. Daniel había tocado algo importante sin darse cuenta, y ahora Lucía parecía más cerrada que antes. Después de la cena se sentaron en la sala. Daniel prendió la televisión, pero ninguno de los dos estaba realmente viendo. «Daniel», dijo Lucía de repente. «¿Sí? ¿Te arrepientes?» «¿De qué?» «De haberte casado conmigo». La pregunta lo golpeó como un puñetazo. «¿Por qué preguntas eso?» «Porque este no es el matrimonio que querías, ni el que yo quería». Daniel apagó la televisión y se volteó hacia ella. «¿Qué tipo de matrimonio querías?» «Uno real». Su voz se quebró un poco. «Con alguien que me amara, que me eligiera porque quería estar conmigo, no porque nuestras familias lo decidieron». «Yo también quería eso». «¿Estuviste enamorado alguna vez?» Daniel asintió. «Una vez. Se llamaba Andrea. Nos conocimos en la universidad». «¿Qué pasó?» «Mi familia no la aprobó. Decían que no era de nuestro nivel social». La amargura en su voz era evidente. Al final se cansó de esperar y se casó con otro. Lucía lo miró con comprensión. «Lo siento». «¿Y tú? ¿Has estado enamorada?» Lucía bajó la mirada. «Sí». «¿Qué pasó?» Él no sabía que existía. La tristeza en su voz era tan profunda que Daniel sintió ganas de abrazarla. Pero no se atrevió. «Debe haber sido difícil». Lo fue. Lucía se levantó. «Creo que me voy a dormir». «Lucía». «¿Sí?» «No me arrepiento». Ella se detuvo en la puerta de la sala. «¿No?» «No de haberte conocido. Puede que este matrimonio no sea lo que ninguno de los dos planeó, pero me gusta hablar contigo». Lucía sonrió. «A mí también me gusta hablar contigo. Buenas noches». «Buenas noches». Cuando ella se fue, Daniel se quedó en la sala pensando. Por primera vez en 3 semanas sentía que había visto a la verdadera Lucía, y le gustaba lo que había visto. Pero había algo más. Algo sobre la manera en que ella había dicho, él no sabía que existía. Como si fuera más que un simple amor no correspondido. Como si fuera una historia que aún no había terminado. Un mes después de esa conversación, las cosas habían mejorado considerablemente entre Daniel y Lucía. Cenaban juntos todas las noches. Compartían el café de las mañanas cuando él no tenía prisa, y habían empezado a ver películas juntos los fines de semana. Pero Lucía seguía durmiendo en el cuarto de huéspedes, y Daniel seguía sin ver ese misterioso cuaderno. Hasta que llegó el viernes que lo cambiaría todo. Daniel había tenido una junta que se canceló a último momento, así que decidió llegar a casa temprano. Eran las 4 de la tarde cuando entró a la mansión. Normalmente, Lucía estaba en la biblioteca o el jardín a esa hora, pero la casa estaba en silencio. «¿Lucía?», gritó. No hubo respuesta.
Subió las escaleras pensando que tal vez estaba tomando una siesta. Al pasar por el cuarto de huéspedes, escuchó un sonido extraño, como si alguien estuviera llorando muy bajito. Se detuvo frente a la puerta. Definitivamente era llanto. Tocó suavemente. «Lucía, ¿estás bien?» El llanto se detuvo de inmediato. «Daniel, ¿qué haces aquí tan temprano?» «Se canceló mi junta. ¿Puedo pasar?» «No, dame un minuto». Daniel escuchó ruidos del otro lado de la puerta, como si estuviera escondiendo algo rápidamente. Después de unos segundos, abrió. Tenía los ojos rojos y la nariz también. «¿Qué pasó?», preguntó él con preocupación. «Nada, es una tontería». Se limpió la nariz con un pañuelo. Estaba viendo una película triste. Daniel miró hacia adentro del cuarto. No había televisión. En la cama vio el cuaderno abierto, y esta vez alcanzó a ver algo que lo dejó helado. En la página abierta había un dibujo, un retrato, de él. No era un dibujo simple. Era detallado, profesional, hecho con amor y cuidado. Daniel llevaba un traje gris, el mismo que había usado en una conferencia de trabajo hace 2 años. Tenía esa expresión seria que ponía durante las reuniones importantes. Pero lo que lo dejó sin aliento no fue solo el dibujo, fue lo realista que era, como si la persona que lo había dibujado lo hubiera observado durante horas para capturar cada detalle. «Lucía», dijo lentamente, «¿ese soy yo?» Lucía siguió su mirada y vio el cuaderno abierto. Su cara se puso completamente blanca. «Yo puedo explicar. ¿Cuándo hiciste ese dibujo?» Lucía cerró los ojos como si le doliera responder. «Hace 2 años». «¿Hace 2 años?» Daniel entró al cuarto sin pedir permiso. «Pero nosotros nos acabamos de conocer hace 2 meses». «Daniel, por favor». ¿Nos conocíamos de antes?» Se acercó al cuaderno. «¿Me estuviste siguiendo? ¿Observando?» «No». Lucía corrió hacia la cama y cerró el cuaderno. «No es lo que piensas». «¿Entonces qué es?» «Porque este dibujo es demasiado detallado para haberlo hecho de memoria o de una foto». Lucía se abrazó el cuaderno contra el pecho, como si fuera su posesión más valiosa. Tenía lágrimas en los ojos. «No puedo explicártelo». «Claro que puedes, somos marido y mujer». Daniel estaba empezando a enojarse. «¿Qué más hay ahí adentro? ¿Más dibujos míos? ¿Fotos?» «Daniel, por favor, baja la voz». «No voy a bajar la voz, necesito saber qué está pasando». Se pasó las manos por el cabello. «¿Sabías que nos íbamos a casar? ¿Fue planeado?» «¿Planeado? ¿Crees que yo planeé esto?» «No sé qué pensar». Encuentro un dibujo mío de hace 2 años en el cuaderno de mi esposa, quien supuestamente no me conocía antes del matrimonio. Lucía se sentó en la cama, abrazando el cuaderno. Las lágrimas corrían por sus mejillas. «Tienes razón en estar enojado». «Explícame». «Te vi», gritó de repente. «Te vi en una conferencia hace 2 años y me enamoré de ti». El silencio que siguió fue ensordecedor. Daniel se quedó parado en medio del cuarto, mirándola como si hubiera hablado en otro idioma. «¿Qué dijiste?» «Estaba con mi papá en una conferencia de negocios en el Hotel Presidente. Tú dabas una plática sobre inversiones». Lucía hablaba entre sollozos. «Te quedaste después para responder preguntas y yo no podía quitarte los ojos de encima». Daniel recordó esa conferencia. Había sido una de las más importantes de su carrera. «Había algo en ti», continuó Lucía, «en la forma en que hablabas, en tu seriedad, en cómo respondías las preguntas con tanta paciencia. Y también había una tristeza en tus ojos que me llegó al corazón. Lucía, cuando llegué a casa esa noche, no podía sacarte de mi mente, así que te dibujé. Y después busqué tus entrevistas en internet, tus fotos en revistas de negocios, y seguí dibujándote». Daniel se sentó en la silla frente a la cama. «Por 2 años. Por 2 años. ¿Y cuando tu familia arregló nuestro matrimonio?» Lucía se limpió las lágrimas. «Casi me desmayo cuando dijeron tu nombre. No podía creer que fueras tú.
Pensé que era una broma cruel del destino. ¿Por eso aceptaste casarte? ¿Porque ya estabas enamorada de mí? Acepté porque no tenía opción, igual que tú. Pero sí, una parte de mí estaba feliz de que fueras tú. Daniel trató de procesar toda la información. Su esposa había estado enamorada de él durante 2 años sin que él lo supiera. Lo había dibujado, lo había estudiado, había soñado con él. ¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿Cómo? ¿Qué le digo a mi nuevo esposo? Hola, por cierto, he estado obsesionada contigo durante 2 años. No es obsesión, Lucía. Es... ¿Qué es? Daniel no sabía cómo terminar esa frase. ¿Puedo ver el cuaderno? Daniel. Por favor, necesito ver. Lucía dudó por un largo momento. Finalmente le extendió el cuaderno con manos temblorosas. Daniel lo abrió lentamente. La primera página tenía fecha de hace 2 años. Era él en la conferencia, exactamente como lo recordaba. El siguiente dibujo era de una foto que habían publicado en una revista. Después, otro de una entrevista en televisión. Páginas y páginas de dibujos suyos. Daniel en traje, Daniel sonriendo, Daniel serio, Daniel pensativo. Todos hechos con un cuidado y un amor que se veía en cada trazo. En la última página había algo diferente. Un dibujo de los dos juntos, pero era obviamente imaginario. Los dos de la mano, mirándose a los ojos, sonriendo. En la esquina había una fecha, una semana antes de la boda. ¿Esto lo dibujaste antes de casarnos? Lucía asintió. Era mi sueño imposible. Daniel cerró el cuaderno y la miró. Esta mujer que había creído que era una extraña, en realidad lo conocía mejor que nadie. Había estado enamorada de él durante 2 años. Había soñado con él. Había imaginado una vida juntos. Y él no había tenido idea. ¿Qué vamos a hacer ahora?, preguntó Lucía en voz baja. Daniel se levantó de la silla y caminó hacia la ventana. Afuera, el jardín se veía igual que siempre, pero dentro de él todo había cambiado. Su matrimonio de conveniencia acababa de convertirse en algo completamente diferente. Pero no sabía si eso era bueno o malo. 3 días pasaron sin que Daniel y Lucía intercambiaran más de 10 palabras. Después de la confesión del cuaderno, él se había ido de la habitación sin decir nada más. Desde entonces, desayunaba temprano y se iba a la oficina antes de que ella bajara. Llegaba tarde por las noches, cuando Lucía ya estaba en su cuarto. Era como si hubieran vuelto a ser extraños, pero ahora era peor, porque ahora había secretos y dolor entre ellos. El miércoles por la noche, Daniel llegó a casa a las 11. La mansión estaba oscura excepto por una luz en la cocina. Entró y encontró a Lucía sentada en la mesa con una taza de té, todavía vestida, con los ojos rojos. ¿No puedes dormir?, preguntó él tratando de sonar casual. No. ¿Tú? Vengo llegando del trabajo. A las 11 de la noche. Había mucho que hacer. Lucía asintió, pero Daniel vio en sus ojos que no le creía. Y tenía razón. Se había quedado en la oficina solo para evitar llegar a casa. Daniel, dijo ella suavemente, ¿vamos a seguir así? ¿Cómo? Fingiendo que el otro no existe. Daniel se sirvió un vaso de agua. No estoy fingiendo nada. Llevas 3 días evitándome. No te estoy evitando, estoy trabajando. Hasta las 11 de la noche, todos los días, desde que viste mi cuaderno. Daniel se volteó hacia ella. Lucía se veía cansada, triste, como si hubiera estado llorando. ¿Qué quieres que diga, Lucía? La verdad, lo que estás pensando. ¿De verdad quieres saber lo que pienso? Sí. Daniel dejó el vaso en la mesa con más fuerza de la necesaria. Pienso que este matrimonio es un fraude. Lucía se encogió como si la hubiera golpeado. ¿Un fraude? Sí. Yo pensé que estábamos en igualdad de circunstancias. 2 personas que se casaban por obligación familiar, tratando de hacer lo mejor de una mala situación. Se pasó las manos por el cabello. Pero resulta que tú ya tenías sentimientos, que ya me conocías, que ya habías decidido que me amabas.
No decidí amarte, Daniel. Pasó. ¿Pasó? Estuviste dibujándome durante 2 años, porque no podía sacarte de mi mente. Eso no es normal, Lucía. Eso es obsesión. Las palabras salieron más duras de lo que pretendía. Vio cómo el dolor cruzaba el rostro de ella como una ola. Tienes razón, dijo en voz baja. Es obsesión. Es patético. Una mujer que se enamora de un extraño en una conferencia y pasa 2 años fantaseando sobre él. No dije que fueras patética, pero lo piensas. Lucía se levantó de la mesa. Y tienes razón en pensarlo. Lucía, no, Daniel. Tienes razón en estar molesto. Tienes razón en evitarme. Tienes razón en todo. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. Me casé contigo bajo pretextos falsos. ¿Falsos cómo? Porque cuando tú pensaste que era un matrimonio sin sentimientos de por medio, para mí ya no lo era. Porque cuando tú pensaste que empezábamos desde cero, yo ya había empezado hace 2 años. Daniel sintió como si tuviera un nudo en el pecho. Vio el dolor en los ojos de Lucía y se dio cuenta de que había sido muy duro con ella. No es tu culpa haberte enamorado, dijo más suave. Pero es mi culpa no habértelo dicho desde el principio. ¿Habrías preferido no casarte conmigo? La pregunta salió sin que Daniel pudiera detenerla, y la respuesta de Lucía lo destruyó. Todos los días. ¿Qué? Todos los días me pregunto si habría sido mejor decirle a mi familia que no, si habría sido mejor no casarme contigo. Lucía se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Porque vivir con alguien que amas y que no te ama de vuelta es la tortura más horrible del mundo. Lucía, yo no dije que no te amo. No tienes que decirlo. Se nota en todo lo que haces, en cómo me miras, en cómo me hablas, en cómo duermes en otra habitación. Su voz se quebró. ¿En cómo has estado evitándome los últimos 3 días? Daniel se acercó a ella, pero Lucía retrocedió. No, dijo. No me tengas lástima. No es lástima. ¿Entonces qué es? Daniel no supo qué responder. No sabía lo que sentía. Confusión, enojo, tristeza, algo que podría ser ternura. Todo mezclado en un caos emocional que no entendía. No lo sé, admitió. Al menos eres honesto. Lucía caminó hacia la puerta de la cocina, pero se detuvo antes de salir. Daniel Poe, ¿puedo pedirte un favor? ¿Cuál? Si vas a seguir evitándome, hazlo por completo. Vete de la casa o pídeme que me vaya yo, pero no hagamos esto de fingir que somos un matrimonio. ¿Quieres divorciarte? Quiero que seas feliz. Y es obvio que conmigo no lo eres. Lucía, piénsalo, dijo ella. Si en una semana sigues sintiendo que este matrimonio es un fraude, hablaré con mis papás. Les diré que no funcionó. ¿Y qué les vas a decir? ¿Que tu esposo no te ama? Les diré que somos incompatibles, que fue un error, pero eso arruinaría tu reputación. Lucía sonrió, pero fue la sonrisa más triste que Daniel había visto en su vida. Mi reputación ya está arruinada. Soy una mujer de 26 años que se obsesionó con un extraño y después se casó con él. ¿Qué podría ser peor que eso? Lucía, no digas eso. Es la verdad. Se dirigió hacia la puerta. Una semana, Daniel. Si para el miércoles que viene sigues evitándome, sabré que mi respuesta. ¿Y si no te evito? Entonces tal vez podamos intentar ser amigos. Nada más. Cuando Lucía salió de la cocina, Daniel se quedó solo bajo la luz fría del refrigerador. Se sentó en la silla que ella había ocupado y puso la cabeza entre las manos. Una semana. Tenía una semana para decidir si quería seguir casado con una mujer que lo amaba sin condiciones, o si prefería estar solo. Lo más terrible era que no sabía cuál de las 2 opciones lo asustaba más. Y por primera vez desde la boda, se preguntó si el problema no era que Lucía estuviera enamorada de él. Tal vez el problema era que él estaba empezando a enamorarse de ella también. Los siguientes 4 días fueron los más extraños de la vida de Daniel. En lugar de evitar a Lucía, comenzó a observarla. No de manera obvia, pero sí atenta.
Durante los desayunos notaba cómo ella siempre le servía el café exactamente como le gustaba, sin que él se lo pidiera. Cómo conocía sus horarios mejor que él mismo, y siempre tenía la cena lista cuando llegaba del trabajo. Pequeños detalles que había pasado por alto durante 2 meses. El sábado por la mañana, decidió no ir a la oficina. Bajó a desayunar y encontró a Lucía en el jardín, cortando flores para el jarrón del comedor. Llevaba un vestido amarillo que la hacía ver como un rayo de sol entre las rosas. «Buenos días», dijo él desde la puerta. Lucía se sobresaltó. «Daniel, no sabía que estabas aquí. Es sábado. No trabajo los sábados». «Claro». Siguió cortando flores, evitando mirarlo. «¿Quieres que prepare algo especial para el desayuno?» «No, está bien. Puedo prepararme algo yo. No es molestia». «Lucía». Daniel se acercó a ella. «¿Podemos sentarnos a hablar?» Ella se tensó. «¿Es sobre la semana?» «En parte». Se sentaron en la banca de hierro forjado bajo el jazmín. Lucía tenía las flores en el regazo, jugueteando nerviosamente con los tallos. «¿Ya decidiste?», preguntó sin mirarlo. «Quiero hacerte una pregunta primero». «¿Cuál?» «Ese dibujo que hiciste de nosotros dos juntos, el que está en la última página de tu cuaderno, ¿cómo me imaginabas?» Lucía se puso colorada. «¿A qué te refieres? ¿Cómo imaginabas que sería estar casada conmigo? En tus fantasías, ¿cómo era yo?» «Daniel, eso es muy personal. Somos marido y mujer. Se supone que podemos hablar de cosas personales». Lucía suspiró. «Imaginaba que serías gentil, que me harías reír, que me escucharías cuando tuviera algo que decir». Hizo una pausa. «Que me amarías tanto como yo te amaba a ti. Y como soy en realidad. Eres gentil cuando quieres serlo. Me has hecho reír algunas veces. Y sí me escuchas». Lo miró directamente por primera vez. «Pero no me amas. Y está bien. No puedes forzar algo que no sientes». Daniel se quedó callado por un momento. «¿Qué te enamoró de mí en esa conferencia? ¿De verdad quieres saber?» «Sí». Lucía cerró los ojos como si estuviera recordando. Había un niño en el público, tal vez de 8 años, que había venido con su papá. Estaba inquieto, haciendo ruido. Su papá estaba avergonzado, tratando de calmarlo. Todos en el público se veían molestos. ¿Y? «¿Y tú detuviste tu presentación, bajaste del estrado y te acercaste al niño? Le preguntaste cómo se llamaba, de qué escuela era, qué quería ser cuando fuera grande». Lucía sonrió al recordar. «El niño dijo que quería ser astronauta. Y tú le dijiste que los astronautas tenían que ser muy inteligentes y muy pacientes, y que si podía quedarse quietito durante tu plática, seguramente tenía madera de astronauta». Daniel recordó vagamente ese momento. «¿Eso te enamoró?» «Eso, y lo que pasó después. Cuando terminaste tu presentación fuiste a buscar al niño y le diste tu tarjeta. Le dijiste que cuando fuera grande, si todavía quería ser astronauta, te buscara y tú lo ayudarías a encontrar las mejores escuelas». Lucía tenía lágrimas en los ojos. Ese niño se fue de ahí sintiéndose como el niño más importante del mundo. Era solo una tarjeta. Para ti, tal vez. Para él, era la promesa de que sus sueños importaban. Lucía se limpió una lágrima. Y para mí, fue la prueba de que había hombres buenos en el mundo. Daniel sintió algo extraño en el pecho. Algo cálido y aterrador al mismo tiempo. «Lucía, ¿puedo preguntarte algo más?» «Sí». «Si no me hubieras visto en esa conferencia, si nuestras familias hubieran arreglado este matrimonio sin que tuvieras sentimientos previos, ¿habrías aceptado de todas maneras?» «Probablemente sí. No tenía opción». «¿Y crees que habríamos podido ser felices?» Lucía lo miró con curiosidad. «¿Por qué preguntas eso?» «Porque creo que mi problema no es que tú me ames». «¿Cuál es tu problema entonces?» Daniel respiró hondo. «Mi problema es que tengo miedo». «¿Miedo de qué?» «De corresponderte, de enamorarme de ti». La confesión salió como un susurro. «Porque si me enamoro de ti y esto no funciona, va a doler más de lo que he sufrido en mi vida».
Lucía se quedó sin aliento. ¿Te estás enamorando de mí? No lo sé. Tal vez. Probablemente. Daniel se pasó las manos por el cabello. Sé que durante los últimos 4 días no he podido dejar de pensar en ti. Que me duele verte triste. Que cuando sonríes siento como si el mundo fuera un lugar mejor. Daniel, sé que me gusta escucharte hablar, que me gusta cómo hueles, que me gusta cómo te ves cuando lees en la biblioteca. La voz se le quebró un poco. Y sé que me estoy enamorando de una mujer que ya me ama, y eso me da terror. ¿Por qué te da terror? Porque tú ya me conoces. Has estado enamorada de una imagen mía durante 2 años. ¿Y si el Daniel real no es tan bueno como el Daniel de tus dibujos? ¿Y si te decepcionó? Lucía dejó las flores a un lado y tomó las manos de Daniel entre las suyas. Daniel, ¿puedo decirte algo? Sí. El Daniel del que me enamoré en esa conferencia era real. El hombre que fue gentil con un niño desconocido, que se tomó el tiempo de hacer que ese niño se sintiera importante, ese eres tú. Sus ojos brillaban. Y el Daniel que me ha tratado con paciencia durante estos 2 meses, que me ha dado espacio cuando lo necesitaba, que se preocupa por mis sentimientos, ese también eres tú. Pero ¿y si no soy suficiente? ¿Y si no puedo amarte como tú me amas a mí? No te estoy pidiendo que me ames como yo te amo. Te estoy pidiendo que me dejes amarte como yo sé hacerlo. Lucía apretó sus manos. ¿Y si algún día tú también me amas, aunque sea un poquito, será más amor del que esperaba tener en toda mi vida? Daniel la miró a los ojos. Vio la sinceridad, la vulnerabilidad, la esperanza, y sintió como si algo se rompiera dentro de su pecho. «¿Y si ya te amo un poquito?», susurró. Lucía sonrió, y fue la sonrisa más hermosa que Daniel había visto. «Entonces, tal vez podemos empezar desde ahí». Daniel soltó una de las manos de ella y le acarició la mejilla suavemente. «¿Podemos intentarlo? ¿De verdad esta vez?» ¿Qué significa de verdad? Dormir en la misma habitación, conocernos de verdad, darnos una oportunidad real. ¿Estás seguro? Daniel se acercó más a ella. Estoy seguro de que quiero intentarlo. Yo también quiero intentarlo. Entonces empecemos ahora. Y por primera vez desde su boda, Daniel besó a Lucía porque quería hacerlo, no porque era lo que se esperaba de él. Fue un beso suave, tímido, como el primer beso de 2 adolescentes. Pero fue real. Y eso era lo único que importaba. 6 meses después, Daniel despertó con el sonido de la lluvia golpeando las ventanas. Se estiró en la cama y automáticamente buscó a Lucía con el brazo, pero encontró el espacio vacío y frío. Abrió los ojos. El lado de la cama de ella estaba vacío, pero la almohada tenía la forma de su cabeza y olía a su perfume de gardenias. Se incorporó y la escuchó moverse en el baño. Agua corriendo, el sonido familiar de ella cepillándose los dientes. Sonrió. 6 meses atrás, despertar solo en esa cama habría sido normal. Ahora se sentía incompleto sin ella a su lado. «Buenos días», dijo Lucía saliendo del baño, vestida con una bata azul. Tenía el cabello húmedo y la sonrisa que había aprendido a amar. «Buenos días, preciosa». Daniel se estiró hacia ella cuando se acercó a la cama. «¿Qué hora es?» «Las 7, pero es sábado. Puedes seguir durmiendo». «No quiero dormir». La jaló hacia la cama. «Quiero estar contigo». Lucía se rió cuando él la abrazó. «¿No tienes que ir a la oficina?» «Es sábado, mujer. Los sábados son sagrados». «¿Desde cuándo?» «Desde que me casé con la mujer más hermosa de Monterrey». «Mentiroso. Es la verdad». Daniel le dio un beso en la frente. «¿Qué quieres hacer hoy?» «Tengo que ir al centro. Necesito comprar material para el taller». 3 meses atrás, Lucía había empezado a dar clases de dibujo a niños en un centro comunitario. Daniel había sido quien la animó a hacerlo después de ver lo talentosa que era. «¿Quieres que te acompañe? ¿No te vas a aburrir?»
Nunca me aburro contigo. Era cierto. En los últimos 6 meses había descubierto que Lucía era divertida, inteligente, y tenía un sentido del humor sarcástico que lo hacía reír hasta que le dolía el estómago. También había descubierto que era terrible cocinando, que cantaba en la ducha, que leía al menos 3 libros por semana y que se dormía viendo películas de acción pero se mantenía despierta durante documentales sobre historia del arte. «Está bien», dijo ella. «Pero primero desayunamos, y tú te bañas porque hueles a sueño». «¿Cómo huele el sueño?» «A hombre perezoso». Daniel se levantó de la cama y la cargó, haciéndola gritar de risa. «¿Perezoso? Te voy a demostrar qué tan perezoso soy». «Daniel, bájame». «Ni soñando». La llevó cargando hasta la ducha, los dos riéndose como niños. 1 hora después estaban desayunando en la cocina. Daniel leía el periódico mientras Lucía hacía una lista de los materiales que necesitaba comprar. «¿Crayones o acuarelas?», preguntó ella. «¿Para qué edad?» «Entre 6 y 10 años». «Crayones. Las acuarelas son muy complicadas para esa edad». Lucía lo miró con sorpresa. «¿Cómo sabes eso?» «Tengo un sobrino de 8 años, ¿recuerdas? El hijo de mi prima Elena». «Cierto, se me había olvidado». Daniel dejó el periódico y la miró. «¿En qué piensas? Tienes esa cara». «¿Qué cara?» «La cara que pones cuando quieres preguntarme algo pero no sabes si debes». Lucía sonrió. Era increíble cómo había aprendido a leerla en tan poco tiempo. «¿Alguna vez quieres tener hijos?» La pregunta lo tomó por sorpresa, pero no de mala manera. «¿Tú quieres?» «Te pregunté primero». «Sí», respondió sin dudar. «Antes no, pero ahora sí». «¿Qué cambió?» «Tú». La miró directamente a los ojos. «Quiero tener hijos contigo». Lucía se puso colorada, como siempre hacía cuando él la tomaba por sorpresa con una declaración romántica. «¿Cuántos?» «No sé. 2, 3, los que tú quieras». «¿Y si son como tú?» «¿Qué tiene de malo ser como yo?» «Nada. Pero serían muy tercos». «¿Yo soy terco?» «Eres el hombre más terco que conozco». Daniel se levantó de su silla y se acercó a ella. «¿Y aún así me amas?» «Especialmente por eso». La besó suave y largo, como había aprendido que le gustaba. «Te amo», murmuró contra sus labios. «Yo también te amo». 6 meses atrás esas palabras le habrían dado pánico. Ahora eran lo más natural del mundo. «¿Vamos al centro?», preguntó Lucía. «Vamos». El viaje al centro fue como muchos de sus viajes juntos, lleno de conversación, música en la radio y la mano de Lucía en la suya sobre la palanca de velocidades. En la tienda de materiales de arte, Daniel vio a Lucía en su elemento. Hablaba con el vendedor sobre tipos de papel, calidad de lápices, marcas de pintura. Sus ojos brillaban con la pasión que tenía por el arte. «¿Para niños?», preguntó el vendedor. «Sí, estoy empezando un taller comunitario». «¡Qué maravilloso! Los niños necesitan más arte en sus vidas». Daniel sonrió mientras los escuchaba. Lucía había encontrado su vocación y él no podía estar más orgulloso. Cuando salieron de la tienda con varias bolsas llenas de materiales, Lucía se detuvo frente al escaparate de una joyería. «¿Qué ves?», preguntó Daniel. «Nada. Solo estaba pensando». «¿En qué?» «En que hace exactamente 6 meses estábamos desayunando como extraños y hoy estamos planeando tener hijos». Daniel siguió su mirada hacia el escaparate. Había anillos de compromiso, aretes, collares, pero también había algo más. Anillos de bodas. «Lucía», dijo de repente. «¿Sí? ¿Te arrepientes de algo?» «¿De qué podría arrepentirme?» «De haberte casado conmigo sin amor, de no haber tenido una boda real, con un vestido de novia y una luna de miel». Lucía se volteó hacia él. «Daniel Cárdenas, ¿me estás proponiendo matrimonio?» «Ya estamos casados». «Pero no de verdad, no como debería ser». Daniel sintió como si algo se prendiera en su pecho. «¿Te gustaría casarte de verdad?» «¿Qué estás diciendo?»
Estoy diciendo que me gustaría pedirte matrimonio de la manera correcta. Con anillo, con declaración de amor, con nervios. Daniel tomó sus manos. Me gustaría que tuvieras la boda que mereces. Daniel, Lucía Ramírez, dijo en medio de la calle, sin importarle que la gente los estuviera mirando. ¿Te casarías conmigo? ¿De verdad esta vez? Lucía tenía lágrimas en los ojos. Sí, susurró. Sí, me casaría contigo 1000 veces. Daniel la alzó en brazos y la giró, los dos riendo bajo el sol de esa tarde de sábado. Cuando la bajó, la besó como había querido besarla el día de su primera boda, con amor, con promesas, con futuro. Te amo, le dijo al oído. Te amo tanto que a veces me duele el pecho. Yo te he amado desde antes de conocerte, respondió ella, y te voy a amar hasta que me muera. 6 meses después de esa tarde, se casaron por segunda vez, esta vez con una boda real, con el vestido de novia que Lucía había soñado, con una luna de miel en París, y con invitados que sabían que estaban viendo amor verdadero. Y 2 años después, Daniel sostuvo a su hijo recién nacido en brazos y le susurró: Tu mamá me amó antes de que yo supiera que necesitaba ser amado. El amor verdadero no siempre llega cuando lo esperamos. A veces llega disfrazado de obligación, de casualidad, de un dibujo secreto en un cuaderno gastado. Pero cuando llega, lo cambia todo. Y Daniel Cárdenas nunca se arrepintió de haberse casado con la mujer que había estado enamorada de él